Ahí ya, supervivientes, soy Maglor y hoy analizamos todos los detalles que nos ha dejado el sexto episodio de The Last of Us. Este sexto capítulo tiene por título Familia, y si bien a nivel narrativo quizá no fue el mejor de la serie, en otros muchos aspectos ha brillado más que otros. Especialmente con algunos planos de esos paisajes impresionantes, la recreación de algunas localizaciones de la ciudad de Jackson que habrán sacado la sonrisa a algunos gamers, y la interpretación de Pedro Pascal, probablemente su mejor versión de toda la temporada. El reencuentro entre los hermanos casi habría sido una parada más en el camino, de no ser porque ha servido para que Joel desnude su alma destrozada ante Tommy y los espectadores, de manera que nos muestran un personaje más humano y vulnerable que su homónimo en el videojuego. Eso sí, más allá de Tommy, Joel y Ellie, el capítulo tiene un elenco de personajes que pasan bastante de puntillas, incluida María, la esposa de Tommy, y quizá en algunos momentos volvemos a echar de menos la presencia de algún infectado eventual que nos ponga las cosas difíciles, más allá del poco numeroso grupo de saqueadores que vemos al final del episodio. No es que no disfrute con este tipo de capítulos, pero sí que me habría gustado ver un poquito más de tensión en los momentos finales del episodio. Aún así, como de costumbre, es un capítulo disfrutable y no faltan las referencias al videojuego. Detalles que quizá no viste la primera vez y que merecen ser mencionados en este análisis. Así que sin más dilación, subid a lomos de vuestro corcel, pongamos rumbo a Wyoming y comenzamos. El episodio comienza 3 meses después de la muerte de Sam y Henry, con Joel y Ellie perdidos en algún paraje natural del estado de Wyoming, donde encontrarán una vetusta pareja de supervivientes. Esta escena es explicada de manera más extensa en el podcast oficial de The Last of Us, donde los showrunners dan su visión del episodio semanalmente. La idea es que en un mundo sin GPS, donde solo te puedes guiar con mapas, si te encuentras en mitad de una gran extensión de bosque, no es difícil perderse, porque como dice Ellie, no hay muchos carteles con indicaciones. Nuestros protagonistas han pasado por la ciudad de Cody, donde se suponía que estaría Tommy. Como dijimos en capítulos anteriores, Cody estaba a unos 1500 kilómetros de Kansas City, una distancia que a pie y sin descanso se podría recorrer en solo 2 semanas, pero han transcurrido 3 meses, lo que implica que pudieron tener algunos imprevistos por el camino, además de toparse con que la ciudad había caído por la infección. Pero sobre todo, el mayor imprevisto que han tenido es precisamente ese, que se han perdido. La pregunta es, ¿dónde se encuentran actualmente? Pues aprovechando que nos presentan un mapa, nos damos cuenta de que están atravesando el parque de Yellowstone, y que el río que recomiendan no cruzar es el río que recibe el mismo nombre, el río Yellowstone. La pareja afirma que en la orilla oeste de este río hay personas peligrosas. Si tu hermano está allí, olvídate, le dice la mujer a Joel. Y aquí aparece el sentimiento que dominará a nuestro protagonista en la primera parte del episodio, el miedo. No conseguiréis asustarnos, dice Ellie, a lo que la señora contesta, a él sí, refiriéndose a Joel. Tras la muerte de su hija Sarah, probablemente la persona más importante que ha perdido hasta la fecha ha sido a Tess. Poco después a sus amigos Bill y Frank, y ahora le dicen que su hermano podría haber muerto si cruzó el río. De nuevo otro posible fracaso, otra persona a la que no pudo proteger. Esto incrementa su inseguridad y tal y como afirman los showrunners de la serie, esa vulnerabilidad termina alimentando su mayor miedo, no estar a la altura de la promesa de Tess y ser incapaz de proteger a Ellie, a la que ya le ha tomado mucho cariño. Craig Mazin, uno de los showrunners, dice literalmente que Joel puede soportar que le disparen o le golpeen, pero le aterroriza enfrentarse a perder de nuevo a una hija, y eso es en lo que se está convirtiendo Ellie. Esa ansiedad se ve inmediatamente reflejada en cuanto sale de la cabaña. Es una reacción física que no llegamos a ver nunca en el videojuego y que han querido explorar en la serie, y es una reacción que, según los guionistas, además de por su edad, aparece por la serie de acontecimientos que ha vivido en poco tiempo. Este viaje por el parque natural nos deja momentos como ver a Joel reparar la suela de sus zapatos, un detalle que no había visto en otras películas y series similares donde parece que las suelas son eternas, o ver cómo Ellie disfruta de una aurora boreal en un mundo donde la contaminación lumínica es prácticamente nula y donde no puedes encontrar fotos de auroras boreales en internet.
Detalles que nos recuerdan la cantidad de cosas que desconocen los niños que nacieron después del brote. En esta escena, Ellie también confiesa que sabía que a Sam le habían mordido y que intentó sin éxito curarlo con su sangre. Y esto es muy importante, porque parte de la inocencia del personaje de Ellie murió en ese intento fallido por salvar a un ser querido. El propio Sam le había dicho: no pareces tener miedo nunca. Y esta conversación conectará directamente con el final del episodio, cuando Joel es gravemente herido por el saqueador. Ellie de nuevo se enfrenta a una situación en la que un ser querido ha sido herido y se siente desbordada, pero ahora sí, sin ninguna seguridad en sí misma. Un sentimiento muy similar al que vive el propio Joel en estos momentos, en los que no se ve capaz de proteger a Ellie. Una de las referencias que encontramos en esta conversación es escuchar a Joel decir que después de encontrar a los luciérnagas no le importaría ser pastor de ovejas. Un detalle que algunos jugadores del videojuego habrán sabido apreciar, pero que no desarrollaremos por ahora para evitar spoilers. Por otro lado, Ellie dice que le encantaría haber sido astronauta, al igual que en el videojuego. Oye, estaba pensando, me hubiese gustado ser astronauta. En la serie menciona además a una pionera, Sally Ride, la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior. Un símil de la propia Ellie, que también es otra pionera, en este caso la primera inmune conocida de la humanidad. Continuando nuestro camino hacia el oeste, vemos que Ellie intentará sin éxito aprender a silbar. Esta es otra referencia a una escena en el videojuego en la que nuestra protagonista celebra espontáneamente que ha aprendido a hacerlo y le enseña su hazaña a Joel. Estoy silbando. Oh, genial. ¿Ya tienes algo más para volverme loco? Es genial. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿aprenderá también la Ellie de la serie el noble arte del silbido? En la escena siguiente llegamos a una presa, ya que precisamente el Tommy de los videojuegos también vivía cerca de una. Y es que gracias a esta presa conseguirán producir la energía hidroeléctrica necesaria para alimentar la cercana ciudad de Jackson. Por eso cuando llegamos, la comunidad de Tommy ya tiene electricidad. El guiño lo deja Ellie haciendo un chiste sobre la presa. Menuda sorpresa, nos dice en el doblaje en castellano, a lo que Joel le responde: no eres Will Livingstone, haciendo referencia al autor del libro de chistes que lleva a Ellie en su mochila. Como hemos dicho antes, la ciudad de Jackson no está muy lejos, por lo que no van a tardar en ser localizados por los miembros de esta comunidad, en una escena en la que Joel vuelve a temer por Ellie, y el miedo lo paraliza ante la idea de que el perro detecte que ella puede tener la infección. Sin embargo, los showrunners han explicado en el podcast oficial que si bien un escáner de Fedra o algún aparato electrónico puede detectar una infección por Cordyceps, el perro no tiene la capacidad de detectar lo que sea que haya en el interior de Ellie. Personalmente, esta explicación de los guionistas me supo a poco, por ello buscamos una explicación más amplia y retomamos la escena de los vecinos de Joel al inicio del capítulo 1, cuando el perro se da cuenta de que algo anda mal con la abuela. A la conclusión que llego es que los perros quizá no detecten la infección, sino más bien los síntomas, pues la abuela ya llevaba unas horas infectada y no es hasta que empieza a tener los primeros síntomas cuando el perro la observa con preocupación. Al llegar a la ciudad nos damos cuenta de que la muralla de Jackson es muy similar a la de la central eléctrica donde encontramos a Tommy en el videojuego. Y allí vemos por fin el reencuentro entre Joel y Tommy. Una escena que nos deja un detalle interesante, y es que si bien Tommy ha vivido unos primeros años de supervivencia extrema junto a su hermano, robando, saqueando y asesinando, el arco de redención del personaje le ha llevado a una ciudad en la que aporta sus conocimientos en el área de la construcción, que es precisamente a lo que se dedicaba antes de la pandemia. Una forma de reencontrarse a sí mismo, de recuperar parte de su vida anterior, y que arroja un poco de luz y esperanza para Joel, que hasta la llegada de Ellie no pensaba en un futuro en el que pueda ser mínimamente feliz. Tommy se convierte así en un reflejo de lo que Joel podría ser si termina su misión con Ellie. La entrada del pueblo se produce además con Ellie y Joel montando a caballo, y quizá alguien se pregunte, pero bueno, ¿tan rápido aprende Ellie a montar? Y lo cierto es que la Ellie de los videojuegos ya sabía montar gracias a que un soldado asignado en su zona de cuarentena de Boston le había enseñado.
Dicho soldado es Winston Archer, mencionado en el videojuego y que aparece en el cómic The Last of Us American Dreams. En ese cómic vemos cómo la enseña a montar dejando que pasee en su yegua llamada Princesa. Ya en el comedor tenemos un gran cameo no confirmado, pero que todos los fans del videojuego han creído o sabido identificar. Nos referimos a esa chica que observa a Ellie, que guarda un descarado parecido con Dina, un personaje que posiblemente aparezca en la segunda temporada de la serie. En este sentido, en el podcast oficial de The Last of Us, los showrunners no han querido confirmar ni desmentir esta teoría de los fans, aunque afirman que sabremos más de esta chica en el futuro, dejando entrever que casi con toda seguridad se trate efectivamente de Dina. De nuevo en el exterior vemos que la ciudad de Jackson se prepara para festejar la Navidad, confirmando que en este momento de la historia estamos en invierno, aunque en el videojuego toda esta trama sucede en otoño. Esta ciudad en la serie es un poco más grande que la comunidad que vemos en el videojuego, con unas 300 personas, como dice María en este capítulo, frente a las 20 familias que habitan en el juego. En ese paseo por la ciudad, Ellie se va a topar con una joven yegua llamada Shimmer, que es de nuevo un guiño al videojuego, pues en The Last of Us Parte 2, esta será una de nuestras monturas como jugadores. Y en la siguiente escena, otra referencia cuando nos tomamos un refrigerio con Tommy en un bar llamado Tipsy Bison, otro escenario de la segunda entrega de The Last of Us. Entre copa y copa, Tommy nos da la localización donde se encuentra actualmente los Luciérnagas, en la Universidad de Eastern Colorado, a una semana a caballo en dirección sur. Un camino lleno de infectados y saqueadores, los mismos saqueadores que ya han provocado la huida de los Luciérnagas de su base de operaciones, tal y como comprobarán Joel y Ellie al final del episodio. Mientras tanto, Ellie se ha instalado en la casa frente a Tommy, y allí, en su habitación temporal, tenemos más referencias. De nuevo vemos un peluche exactamente igual que el de la jirafa del capítulo 2 y un póster también de una jirafa, elementos que en el videojuego tienen su explicación y cuya historia resolveremos seguramente en el episodio 8 o 9. También la sudadera que María le regala a Ellie nos resulta familiar, es la misma que usa nuestra protagonista cuando llega a Jackson. En la serie, además, también recibe como regalo una copa menstrual, que obviamente resulta de gran ayuda en un mundo donde no es fácil encontrar tampones y compresas. Avanzando un poco más en el capítulo, vamos a llegar al momento en el que Ellie va a encontrar el altar de Kevin y Sarah. Kevin es el hijo de María y, como vemos, murió con tan solo 3 añitos, 3 días después del brote. Sarah también tiene su lugar en ese altar, siendo recordada por su tío Tommy, y ciertamente he echado en falta un elemento importante del videojuego, y es que Tommy, antes de instalarse definitivamente en Jackson, viajó hasta Austin, Texas, y fue a su casa y a la casa de Joel y recuperó una foto de Joel y Sarah, una foto que luego Tommy le va a entregar a su hermano. Probablemente, de haber querido incluir este detalle en la serie, habría estado ahí, en ese altar, pero no descarto que este detalle aparezca más adelante. Avanzando un poco más en el episodio, vemos que en el cine están proyectando Goodbye Girl, una película de 1977 que en España y Latinoamérica fue titulada como La chica del adiós. Uno de los showrunners explicó en el podcast de The Last of Us que si bien se trata de una película de amor entre un hombre y una mujer, Elliot y Paula, la escena que nos enseñan es del primer encuentro entre este hombre y Lucy, la hija de Paula. Y es que en un momento dado de esta película, la niña diría, podría ser un buen padre, refiriéndose al protagonista. Así que, indirectamente, los showrunners querían conectarlo de alguna manera con lo que está pasando con Joel y Ellie. Al otro lado de la calle, mientras el pueblo disfruta de la película, Joel le está contando a Tommy el verdadero motivo por el que ha traído a Ellie con él, y le pide que la lleve hasta los Luciérnagas, confesando la absoluta pérdida de confianza que tiene en sí mismo y el miedo de no poder mantenerla con vida. Este es, sin duda, un Joel un tanto diferente al del videojuego, un Joel más humano. En el videojuego era una mala bestia capaz de matar a diestro y siniestro, obviamente para hacer más disfrutable la jugabilidad, y no lo vimos dudar sobre sus capacidades. De modo que en la escena original del videojuego le pide a Tommy que la escolte junto a algunos miembros de su grupo, pero Joel no expresa abiertamente sus miedos.
En ciertos momentos, también la Ellie de la serie se aleja de su homónima del videojuego, donde encontramos a un personaje un poco menos hostil y menos desagradable que la versión de Bella Ramsey, como es el caso de esa escena en el comedor donde Ellie no tiene ninguna educación y me cuesta identificarla con la Ellie de The Last of Us parte 1. Eso sí, un cambio con respecto al videojuego es que en la versión original, cuando Ellie se entera de que Joel va a dejarla con Tommy, ella saca su lado rebelde y se escapa a caballo de la ciudad, de manera que Tommy y Joel se ven obligados a seguirla. Otra referencia a destacar es ese momento en el que Ellie lee un diario y se sorprende de las preocupaciones que tenían las chicas de su edad antes de la pandemia del Cordyceps. Esto nos recuerda la dualidad del personaje, por un lado con esa inocencia basada en todas las cosas que Ellie no ha podido conocer debido a que vivía recluida en una zona de cuarentena, y por otro un grado de madurez mayor que las adolescentes de 2003 debido a la falta de comodidades y seguridad del mundo hostil en el que vive. La escena se cierra con la discusión en la que Joel le recuerda a Ellie que no es su hija, como si decirlo en voz alta disipe el sentimiento de cariño que siente hacia ella, casi como una hija. No eres mi familia, eres mercancía, decía en el capítulo 4. Finalmente, un día más tarde, ese sentimiento será lo suficientemente poderoso como para que Joel decida acompañar a Ellie hasta la Universidad de Colorado y allí continúe el festival de referencias, como por ejemplo Big Horn, la mascota del equipo universitario, o Joel confesando que de niño quería ser cantante. Recordamos que en el episodio 1 vemos que en su casa había una guitarra, e incluso vemos la famosa escena donde aparecen unos monos sueltos, monos que según Joel podrían haberse escapado del laboratorio. Vaya, ¿eso no son monos? Sí, un montón. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con los luciérnagas y este laboratorio? En el videojuego podemos saber lo que sucedió aquí realmente y por qué esos monos andan sueltos. Perdimos otros 2 guardias en ataques infectados. Es un testimonio que nos deja un doctor de los luciérnagas que formaba parte del equipo de investigación para la vacuna contra el Cordyceps. A través de una grabadora se narran los hechos. Utilizaban a los monos para experimentar, y hubo algunos que fueron infectados por el Cordyceps, de manera que se dispusieron a sacrificarlos. Pero antes de hacerlo, un grupo numeroso de saqueadores estaban poniendo en aprieto a los luciérnagas, de manera que estos decidieron evacuar y trasladarse a Salt Lake City, un lugar más seguro. Cuando el médico recibió la orden de sacrificar a los monos, este al final los liberó, incluidos a los monos infectados, pero uno de ellos lo mordió, y antes de convertirse en un corredor, decidió suicidarse, no sin antes dejar su última grabación. En este capítulo podemos confirmar hacia dónde se han dirigido los luciérnagas, pues dentro de la lista del inventario para la evacuación pone de Colorado a Salt Lake City. Concretamente van al Hospital St. Mary's, tal y como vemos en el mapa que se encuentra en la segunda planta del edificio. En cuanto al grupo de saqueadores, en el videojuego es mucho más numeroso que los 4 que aparecen al final del capítulo, y el desafortunado encuentro con nuestros protagonistas también transcurre de manera diferente. En el videojuego, la herida de Joel es producida durante un forcejeo con uno de los saqueadores, haciendo que Joel caiga sobre un hierro que le atraviesa de lado a lado, mientras que en la serie es herido directamente por un saqueador con un objeto punzante. Sea como sea, Ellie se encuentra en un grave aprieto, pues ahora tendrá que poner en práctica todos los conocimientos aprendidos con Joel para sobrevivir. Y es que, tanto si Joel está herido como si muere, Ellie se enfrenta al mayor de sus miedos, aquel que había confesado a su amigo Sam en el capítulo anterior. El miedo a afrontar los peligros que se ciernen sobre ella completamente sola. ¿Sobrevivirá Joel a la herida? ¿Cómo gestionará Ellie esta situación? Y sobre todo, ¿habrán conseguido escapar realmente de los saqueadores? Preguntas que esperan respuestas en el siguiente episodio. Y aquí concluimos el análisis de este capítulo, que termina como de costumbre dejándonos con ganas de más. Sobre el siguiente episodio ya podemos adelantar que conoceremos más sobre el pasado de Ellie, pues tratará de los sucesos que se narran en el videojuego Left Behind y del cómic American Dreams. Hasta entonces, gracias por el apoyo a mi canal y si te gustó el vídeo,
dale a me gusta, no dudes en dejar un comentario dando tu opinión y suscríbete al canal para más vídeos de The Last of Us.